puedes. Muy buenas noches, amados hermanos. Es una gran bendición, es un gran gusto poder estar con ustedes nuevamente en esta noche de estudio bíblico, jueves de estudio bíblico, como es nuestra costumbre en nuestra iglesia evangélica La Verdad y la Vida. Así que, qué gusto, hermanos, un fuerte abrazo, un saludo para todos ustedes. Y damos gracias al Señor porque nos permite esta oportunidad de estar juntos nuevamente. Damos un saludo a todos nuestros hermanos de las iglesias hijas que se están uniendo a esta transmisión y las iglesias de la Antigua, de Chimaltenango, de El Castaño, del Zapotillo, de Iztapa, iglesias hermanas también, así que qué gusto poder estar con ustedes y especialmente para mis estimados amigos y amados hermanos de la Iglesia de la Verdad y la Vida en la ciudad de Guatemala. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Hermanos, seguimos en esta noche con el estudio de la profecía de Miqueas, el profeta Miqueas que, como vimos el jueves pasado, originario de Moreset, predicó a él, en el capítulo 1 vimos que tanto al reino del norte como al reino del sur, y especialmente luego la profecía, especialmente en estos dos capítulos que veremos, se dirige quizá con mayor énfasis al reino del sur, a Judá. Profeta contemporáneo de Isaías, profetas del siglo VIII a.C., que tiene un mensaje poderoso para nosotros en esta noche. Así que, hermanos, bienvenidos y les invito a que me acompañen en oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos, amados hermanos. No, Padre, te damos muchas gracias por tus muchas bondades, por tu misericordia. Te alabamos, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra que nos instruye, tu palabra que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos prepara, Señor, para la madurez. Nos lleva hacia la madurez para que seamos enteramente preparados para toda buena obra. Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que tu Santo Espíritu, que es el autor de tu palabra, Señor, nos enseñe en esta noche, que aclara tu palabra para todos nosotros hoy, la fructifique en la vida de cada uno de los que la escucharemos en esta noche. Que tú, Señor, produzca los frutos que tú quieres y tu palabra cumpla el propósito por el cual la enviarás en esta noche a cada corazón, a cada vida, a cada persona que la va a escuchar. Así que, amado Padre, nos ponemos en tus manos y te damos gracias, sobre todo, por el don de la salvación, por el don de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre nos ponemos en este tiempo, Señor, y te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos, hermanos, en esta noche estudiaremos los capítulos 2 y 3 del libro del profeta Miqueas. Y veremos, hermanos, que el tema que domina estos dos capítulos es el juicio contra la élite. El juicio contra la élite. Entonces, para ver el detalle de qué es lo que significa este juicio contra la élite, pues tenemos que saber primero qué es una élite. Y si preguntamos qué es élite, pues tenemos que acudir al diccionario para saber, porque uno podría pensar, bueno, rápidamente, si usted, hermano, pensó en Élite como la serie que está por ahí en Netflix, pues significa que ya ha pasado bastante tiempo en cuarentena, hermano, pero no es eso, no es esa élite la que tenemos en mente en esta noche, sino la que nos dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Y la definición de élite dice que es una minoría selecta, destacada o rectora. Una élite, amados hermanos, es una minoría selecta, destacada o rectora. Y pensemos un poco en esto, hermanos, porque hay élites en todo grupo humano, hay élite a nivel global, hay una élite en diferentes aspectos del desenvolvimiento de la humanidad, de las áreas en las que el ser humano se desarrolla. Hay élites en cada área en la que el ser humano se desarrolla, a nivel global, a nivel de país, a nivel de ciudad, en todas partes donde hay una sociedad de personas, donde hay un grupo de personas, tiende a haber siempre una élite, que es una minoría selecta, destacada o rectora.
Bueno, podemos pensar quizá el ejemplo más popular, porque es lo que estamos más todos acostumbrados, es el tema, por ejemplo, del deporte. Nosotros hemos oído hablar de deportistas de élite. Bueno, ¿quiénes son los deportistas de élite? Son esa minoría de deportistas que por sus cualidades naturales y por su preparación especial, todos son deportistas de un alto rendimiento superior al del resto. Entonces, podemos ver que de miles de deportistas de una especialidad, de una disciplina, pocos, 10, 20 que son la élite y que son los que participan en los torneos más importantes, los que reciben los premios, etcétera. Bueno, esa es la élite de los deportistas, es una minoría, en este caso, una minoría destaca por sus cualidades. Por ejemplo, en un salón de un colegio hay una élite, por ejemplo, que puede ser una élite en cuanto a rendimiento estudiantil. Entonces, los que, por ejemplo, se menciona el cuadro de honor, bueno, ellos son la élite de ese salón de estudios, de ese grado, porque son los que son una minoría. Si el cuadro de honor, digamos, una clase se compone de 40 alumnos, por ejemplo, el cuadro de honor quizás serán 5, es una minoría, en este caso es destacada también, podemos pensar en así diferentes ámbitos del desarrollo humano. Pero también dice es una minoría que puede ser una minoría rectora, es decir, una minoría que gobierna. Y bueno, nosotros conocemos que eso es así. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país hay una gran cantidad de guatemaltecos, pensemos quizá en 14, 16 millones de guatemaltecos, pero la minoría que gobierna, hermanos, es pequeña. La élite gobernante, la élite política en este caso, pues son pocos comparados con estos millones de guatemaltecos que somos. Ahí es donde se explica esto de minoría rectora. O una minoría selecta, pues un grupo que ha sido seleccionado de alguna manera de entre todos los miembros de una población para una situación particular. Entonces ahí es donde encontramos que pues las élites existen y las élites en sí mismas no es malo. Lo que pasa es que a veces se ha usado mal el término y se piensa que una élite se asocia con algo malo necesariamente, pero no es así. De hecho, las élites son necesarias y han sido necesarias a lo largo de la historia, y pensando en quizá cambios políticos, nosotros recordamos, por ejemplo, la revolución de 1944 acá en Guatemala, que fue llevada a cabo por una élite estudiantil, una élite intelectual, incluso una élite dentro del mismo ejército de Guatemala, un grupo selecto destacado que llevó adelante ciertos cambios. Entonces, hay, eh, hay como todo, élites buenas y élites malas. Y eso también nos lleva a una reflexión que es personal, ¿verdad? En este caso para usted, mi amada hermana, amado hermano, estimado amigo. Usted puede ser miembro de una élite en el grupo donde usted se desempeña, en su trabajo, en su campo de especialización profesional, en su comunidad, en la iglesia, por ejemplo. Entonces, hay una reflexión muy importante para usted, si es miembro de una élite, más adelante, pero es importante reconocer que si es usted miembro de una élite, pues este mensaje es una reflexión muy importante al final porque hemos de evaluar cómo estamos desempeñando ese rol, ¿verdad? Y esto es algo muy importante porque, hermanos, nos lleva a el título de este mensaje, que lo recuerdan ustedes, el juicio contra la élite, porque, hermanos, la élite económica, la élite gobernante y la élite espiritual en Israel estaba mal. Y estaba mal y ellos quedan en la minoría destacada y rectora que dirigían y gobernaban a la nación, se habían corrompido. Y por eso el Señor establece un juicio contra la élite. La élite, y vamos a ver adelante, pues, qué es lo que el Señor dice al respecto de ellos. Así que les invito a que abran sus Biblias en el libro del profeta Miqueas, en el capítulo 2, y vamos a estudiar entonces en detalle, con cierto nivel de detalle, porque pues tiene mucha riqueza y es un poco difícil en 50 minutos
poder detallar todo lo que tiene este texto precioso, pero vamos a dividirlo en tres grandes partes. La primera, hermanos, es el juicio contra la élite económica. El juicio contra la élite económica. Y esto lo encontramos en Miqueas capítulo 2, versículos 1 al 11. Ahí está. El Señor tiene entonces ahí algo que decir contra la élite económica y vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, hermanos, primero hay acusaciones del Señor contra los poderosos y están en los versículos 1 y 2. Leo yo para ustedes y si ustedes tienen sus Biblias, acompáñenme y si no, pues sigan la lectura. Dice así: Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. ¿Pero qué tipo de poder? Vean lo que dice el versículo 2. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Mira, esto es lo que el Señor dice de esta élite económica. Sabemos que es económica porque lo que habla es de que quita las posesiones, quita las propiedades y despoja a las personas de sus posesiones. Entonces, es interesante lo que nos dice. Vemos aquí que empieza con un ay. Ay, hermanos, es una expresión de juicio, de castigo por maldades que han hecho las personas. Ese ay es una expresión de juicio de parte del Señor contra alguien culpable. Y él dice, habla de los que en sus camas piensan la maldad, retrata la maldad de estos que eran económicamente poderosos, dice, y vean qué perversidad, porque dice que piensan en la noche, no duermen, sino que se pasan pensando cómo quitarle sus posesiones a los demás, y lo pasan pensando en la noche, y dice que en la mañana se levantan y lo hacen, y efectivamente van y despojan a alguien de sus cosas. ¿Y por qué? Dice, porque tienen el poder para hacerlo. Tienen en su mano el poder simplemente porque lo pueden hacer. Son poderosos y oprimen al débil y lo despojan y lo roban. Y, amados hermanos, esto es algo muy triste porque normalmente pasa eso. Alguien llega a hacer un mal simplemente porque tiene el poder para hacerlo. Y hay una película donde el tema es un detective que investiga unas grandes maldades que se habían hecho. Cuando llega al fondo y logra capturar a uno de estos cómplices, dice, pero mire, estas cosas que hicieron ustedes son realmente perversas. ¿Por qué lo hicieron? Y la respuesta de este cómplice simplemente es porque podíamos. Y algún predicador había dicho alguna vez, mire, el ser humano no peca más simplemente porque no puede, ¿verdad? Porque tal vez alguien, si tuviera más recursos, más cosas, podría aumentar las perversidades que hiciera. Y estas personas dice que hacían estas cosas simplemente porque podían hacerlo, tenían el poder, tenían los recursos para ir, quitarle algo a alguien y que nadie les dijera nada. Eso es algo terrible. Y el versículo dice, dice, codician las heredades y las roban. Estas personas estaban abiertamente violando el 8º y el 10º mandamiento. Estaban violando el pacto que Dios había hecho con Israel y que Israel había hecho con Dios allá en el Sinaí. Y lo hacían todos los días y era su forma de vida. A eso se dedicaban. La noche planeaban cómo violar el pacto de Dios y en la mañana lo ejecutaban. Entonces, era una corrupción tremenda de estas élites económicamente poderosas que por su poder económico podían hacer lo que quisieran y corrompían jueces y todo para quitarle las cosas a los demás. Hermanos, esta es una reflexión muy interesante porque la riqueza lleva implícito un poder. Y lamentablemente, hermanos, en nuestro mundo se ve que entre más riqueza hay más poder, se concentra más poder. Y muchas veces este poder es usado para mal, para seguir aumentando el poder y seguir aumentando la riqueza y seguir
esa brecha, esa diferencia entre los ricos y los pobres. Les doy un dato, hay una estimación, bueno, según, hay varias estimaciones, pero según la organización que la haga, dicen que más o menos entre 42 y 128 mil millonarios en este mundo poseen tanta riqueza como la mitad más pobre de todo el planeta. Es decir, ponerlo en números, entre 42 y 128 personas tienen tanta riqueza como 3.800 millones de personas, que es la mitad más pobre en nuestro planeta. Es una cuestión tremenda. O ponerlo en términos de porcentajes, dicen el menos del 1% de la población del planeta Tierra tiene en sus manos el 45% de las riquezas que hay en el planeta. Es una concentración de poder tremenda, hermanos, y definitivamente estas personas usan esa riqueza y ese poder que conlleva la riqueza para sus beneficios, definitivamente. Entonces vemos una desigualdad tremenda, que no significa que la riqueza esté mal, pero muchas veces en nuestro mundo caído, el poder que conlleva la riqueza es usado para mal, y esto era lo que hacían estas personas allá en Israel, en Judá. Bueno, vamos a ver más adelante. Él aquí está hablando todavía de las dos naciones. Más adelante va a hablar más específicamente de Judá, pero esto es lo que pasa. Entonces, vean, aquí es un ejemplo de estos números que les acabo de dar. Este 1% de la población es una élite económica, es una minoría selecta, destacada y también rectora. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué decía el Señor contra esta élite económica allá en el tiempo del profeta en estas cosas y que despojaban y oprimían a las personas simplemente porque tenían el poder para hacerlo? Vean conmigo los versículos 3 al 5, por favor. Dice, porque por tanto así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y será endecha de lamentación, diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo, cómo nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. No habrá quien reparta heredades, dice, en la congregación de Jehová. Entonces, vean, esta es la sentencia del Señor. El Señor dice, por eso dice, por tanto, Él como juez decreta una sentencia, dice, por tanto, por lo que ellos han hecho en los primeros dos versículos, dice, yo pienso contra esta familia un mal. El Señor planea calamidad contra ellos. Miren, nuestro Dios santo, justo y recto, planea, así como ellos planean en la noche hacer mal, así el Señor también piensa y planea calamidad contra estas personas. Y dice, no sacaréis vuestros cuellos, no podrán salir de esta porque el tiempo será malo. El Señor va a enviarles tiempo malo. Dice, levantarán refrán sobre vosotros, se hará endecha de lamentación, quiere decir se harán cantos de lamentación. Y estas personas dirán, del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo y van a exclamar, ¿cómo nos quitó nuestros campos? Vean, y el Señor va a hacer lo mismo, ellos sufrirán lo mismo que le hicieron a otros, porque ellos en el versículo 2 dice que ellos planeaban, ellos quitaban y despojaban, y el Señor les va a hacer a ellos exactamente lo mismo. Y hermanos, y muchas veces el Señor usa esto de hacer el mismo mal que alguien hace como castigo contra otra persona. De ahí es donde recordamos nosotros que el Señor allá en el Antiguo Testamento decía, pues ojo por ojo y diente por diente. Era una forma de hacer las mismas cosas y en este caso limitar las venganzas. Pero el Señor usa muchas veces esto de hacer a los que planeaban o ejecutaban algún mal, hacerle lo mismo. Si no recuerdan ustedes en la historia del libro de Esther, con aquel Amán, que él planeaba hacerle algo espantoso a Mardoqueo y el Señor hizo que a él fuera al que se le hiciera eso que él mismo había planeado. Así que el Señor usa muchas veces esto de hacer lo mismo que alguien hace como un castigo, como un juicio. Pero qué interesante lo que la gente cuando oyó la profecía de Miqueas decía, cuando oía lo que Miqueas profetizaba, que era lo que la gente decía. Vean el versículo 6.
Dice, no profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Ellos no querían que les dijeran lo que el Señor les haría. Cuando Miqueas les dijo, miren, esto es lo que el Señor va a hacer contra ustedes, la gente decía, no les profeticen esas cosas, no les digan esas cosas porque no les va a pasar nada malo. A ellos no les va a pasar nada malo. Ellos pensaban que no les iba a pasar nada. Como vamos a ver más adelante en el capítulo 3, hermanos, versículo 11, ellos decían, leo para ustedes, se apoyaban en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Y hermanos, esto es una cosa que era tristemente una norma en el Israel de aquel tiempo. El profeta Isaías, que era contemporáneo de Miqueas, también tuvo que soportar lo que la gente decía en cuanto al juicio del Señor. Leo yo para ustedes este pasaje. Ustedes quieren, lo pueden anotar por ahí. Y dice en Isaías capítulo 30, versículos 9 al 11. Escuchen lo que decían al profeta Isaías cuando él profetizaba. Dice, y dice el Señor, dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír a la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, dice, apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Miren lo que decían, eran contemporáneos, porque ellos profetizaron más o menos en el mismo tiempo. Y decían, a los profetas les decían, profetas rectos, auténticos, como Miqueas, como Isaías, les decían, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Entonces, esta era la respuesta de la gente. Y es la respuesta normal, hermanos, cuando a alguien se le habla de lo mal que está haciendo y de que debe cambiar, porque si no, sufrirá la disciplina del Señor. Pero el Señor les dice, y les habla también a ellos, y esto lo encontramos en los versículos 7 al 11. Les dice, leo yo para ustedes la respuesta del Señor a estos que decían, no profeticen porque no les va a pasar nada. El Señor dice, tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Vean lo que dice el Señor. Y básicamente, hermanos, lo que Él está diciendo aquí, les dice, pero tú que cuando dice tú que te dices casa de Jacob, dice tú que te dices pueblo de Dios, ¿estás caminando correctamente en tu vida? ¿Es correcto lo que estás haciendo? Por eso dice, se ha cortado el espíritu de Jehová, es decir, el espíritu de Dios ya no ora en ustedes como pueblo de Dios. ¿Son estas las obras que ustedes hacen? ¿Son obras del espíritu de Jehová? Y como dice, no hacen mis palabras bien al que camina rectamente. Hermanos, y este es un llamado fuerte a la reflexión para nosotros. Es parte de lo difícil, hermanos, de predicar sobre los profetas menores, hermanos, porque la mayoría de ellos son profetas que lanzan juicio a la nación, que hacen ver el pecado del pueblo de Dios y lo llaman al arrepentimiento. Y hermanos, nosotros debemos de aplicar esto para nosotros como pueblo del Señor y nosotros tomar esto también y decir, bueno, si nosotros nos decimos cristianos, actuamos según el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Actuamos según la palabra de Dios. Esta es realmente la clave. Nosotros, hermanos, no podemos, no debemos ser igual a este pueblo, que se dice casa de Jacob. Nosotros no podemos decirnos cristianos y actuar de otra manera que no sea de acuerdo al Espíritu Santo de Dios, de actuar de otra manera que no sea de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso dice el Señor, no hacen mis palabras bien al que camina rectamente. Esta es realmente la clave. Cuando dice caminar rectamente, quiere decir conducirse de acuerdo a la palabra y a la voluntad del Señor. Así que, hermanos, es una reflexión para nosotros en esta noche, que podamos pensar, bueno, si nosotros nos decimos, así como ellos se decían casa de Jacob, nosotros nos decimos cristianos, nos decimos pueblo del Señor, nos conducimos de acuerdo al Espíritu Santo.
hacemos las obras que el Espíritu Santo quiere que hagamos, porque ese hacer, hermanos, es la clave para caminar rectamente con el Señor. Y así, sigue el versículo 8, dice: el que ayer era de mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra, hablando del despojo. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia, a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Habla nuevamente del despojo que se había hecho de estas personas. ¿Y qué dice el Señor? Dice: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. ¿Qué dice el Señor en otras palabras? Dice, cuando dice levantaos y andad, dice: váyanse de aquí, váyanse de esta tierra, yo los voy a echar porque ustedes han pervertido los caminos del Señor y la voluntad de Dios. Y ese iba a ser el juicio contra ellos. Dice: levantaos y andad, dice: váyanse. Y efectivamente eso era lo que el Señor iba a hacer. Pero vean que la misericordia del Señor, hermanos, Miqueas está profetizando al final del siglo VIII, es decir, de los años 700 y pico antes de Cristo. Iban a pasar más de 100 años que el Señor les daba para que se arrepintieran, para que cambiaran, pero al final después de estos un poco más de 100 años, iba a cumplirse esto, que el Señor los iba a quitar y llevar al cautiverio a Babilonia. Así que vemos el versículo 11, dice: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. ¿Qué quiere decir este versículo, hermanos? Dice, la gente quería escuchar solamente al que les hablara de placeres y de diversión. Por eso dice: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, ese será el profeta del pueblo. Es decir, iba a ser la persona a la cual el pueblo iba a escuchar, porque ellos querían, así como leímos en Isaías 30, del 9 al 11, no querían que les profetizaran lo duro de la palabra del Señor, sino solo dice cosas halagüeñas, diversión, ¿verdad? Placeres. Hermanos, esto nos lleva a una reflexión también en esta noche para nosotros como pueblo del Señor, para que nosotros no caigamos en lo mismo, para que nosotros no busquemos solo aquellos predicadores, aquellos pastores, aquellos maestros que hablan de cosas buenas, solo de diversión, de chiste, de risa, de que todo va a estar bien, de prosperidad, de que todo es color de rosa. Y hermanos, tenemos que tener todo el consejo del Señor, porque así como el Señor nos habla de promesas, de bendición, de cuidado, también nos llama la atención y nos señala nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra condición caída, para que nosotros cambiemos. Entonces todo el consejo del Señor es necesario, pero no podemos nosotros caer en buscar solo aquel que nos habla de promesas, de bendiciones, de diversión, de que todo es fácil. No es posible que nosotros como pueblo del Señor caigamos en esta situación. Así que tenemos que estar atentos y es parte del mensaje poderoso del profeta Miqueas para nosotros en esta noche. Así que esta es la primera parte de este capítulo 2 y la siguiente división, hermanos, corresponde a los versículos 12 y 13. Porque, hermanos, en medio de este juicio del Señor, de esta denuncia que el Señor hace y del juicio, como es una constante en los libros proféticos, muy común, hay una promesa de restauración para la nación de Israel. Y esa la encontramos aquí en los versículos 12 y 13 del capítulo 2. Hay una promesa de restauración con el verdadero líder. Porque aquí el Señor está haciendo juicio contra la élite, contra el liderazgo. Acabamos de ver el liderazgo económico, vamos a ver más adelante otros liderazgos contra los que el Señor va a emitir juicio. Pero aquí en estos dos versículos, hermanos, habla de la promesa de restauración con el verdadero líder, el verdadero líder, que veremos quién es. Así que les invito a que por favor leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 2 de Miqueas. Dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres.
Subirá el que abre caminos delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos y a la cabeza de ellos Jehová. Hermanos, básicamente cuando dice aquí, juntaré todo, oh Jacob, el Señor está diciendo que luego de desterrarlos, en el versículo 12, luego de desterrarlos, el Señor mismo hará que vuelvan. Él se encargará de juntarlos nuevamente ahí en un futuro. Luego de dispersarlos por todas las naciones, el Señor mismo hará que su pueblo regrese y se junte en la tierra que Él ha prometido. Y cuando en el versículo 13 dice, el que abre caminos delante de ellos y su rey y a la cabeza de Dios Jehová, está hablando del Mesías. Es una profecía mesiánica. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, el verdadero líder y pastor de Israel. Así que dentro de este mensaje de juicio contra la élite, hermanos, contra el liderazgo, el Señor anuncia una restauración por el verdadero líder de Israel. Y con esto, hermanos, pasamos al capítulo 3. Porque en el capítulo 3, amados hermanos y estimados amigos, encontramos el juicio contra la élite religiosa y política de aquel tiempo. Miqueas anuncia juicio contra la élite religiosa y política de aquel tiempo. Hermanos, tenemos acusaciones aquí, acusaciones muy graves y también una sentencia de parte del Señor contra estos líderes. Y la encontramos en los primeros 4 versículos. Y es una sentencia muy dura, una sentencia tremenda. Hermanos, dice los primeros 4 versículos, dije, oíd ahora príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Aquí habla del liderazgo en general del pueblo de Israel y dice, ustedes aborrecen lo bueno y aman lo malo. Están totalmente en lo opuesto. Y díganme, hermanos, si esto no recuerda muchas veces a nuestro propio liderazgo aquí en nuestro país. Y en versículo 3 lo que dice es que básicamente ellos estaban comiéndose al pueblo. Y hace la figura de que como están preparando un animal, le quitan la carne y lo meten en la olla y lo preparan para comérselo. Miren, esto era lo que hacía este liderazgo perverso. Pero ¿cuál es la sentencia del Señor? Versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová y no responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo por cuanto hicisteis malvadas obras. Vean qué sentencia tan tremenda. Cuando estén en graves aprietos, ellos clamarían a Jehová y Jehová no les respondería, sino que iba a esconder su rostro de ellos por estas maldades. Hermanos, y esto nos lleva a esta reflexión. Dios no responde cuando hay rebeldía. Hemos aprendido que cuando nosotros oramos, pues el Señor nos puede decir que sí, nos puede decir que no, y nos puede decir que esperemos. Pero también, hermanos, si hay rebeldía en nosotros, el Señor ni siquiera nos escucha. El Señor voltea su rostro y no nos escucha. Y eso lo dice aquí la palabra, es muy claro. También lo encontramos en el texto del profeta Isaías, por cierto. Pero es cierto, ¿ya? Dice, porque ellos no quisieron escuchar al Señor, entonces el Señor tampoco les va a responder cuando estén en angustia, en calamidad. Así que, hermanos, es un fuerte llamado de atención a nosotros también, porque debemos de examinarnos. Para eso es esta palabra profética, para que nosotros nos examinemos. Y si alguno entre nosotros está en esa situación que dice, es que yo siento que Dios no me escucha, bueno, aquí puede haber una causa. Y es necesario examinar el corazón, examinar la vida, para poder tener una certeza de qué es lo que está ocurriendo. Pero luego viene la sentencia del Señor contra los falsos profetas, en los versículos 5 al 8 de este capítulo 3 de Miqueas.
Y vean lo que dicen estos 4 versículos. Leo yo para ustedes el versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Vean qué tremendo lo que hacían estos. Esta era la élite religiosa de Israel. Dice, estos profetas hacían errar al pueblo y dice, lo que ellos decían era paz. Cuando tienen algo que comer, quiere decir, hermanos, que profetizan por dinero. Es decir, cuando les daban dinero, les daban bienes, les daban cosas que era para provecho de ellos, a este que les daba estas cosas les decían paz. O sea, les decía, todo está bien, te va a ir bien, vas a prosperar, vas a tener bendición, te va a ir bien, porque ellos estaban recibiendo de esta persona una, como hacemos aquí, una fuerte cantidad de dinero. Pero dice, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Le proclamaban calamidades, y si era posible, veían cómo ellos mismos le producían estas calamidades. Así que, hermanos, esto hacía esta élite religiosa, y ellos lo trataban a la gente en función de lo que les daban estos falsos profetas. Y amados hermanos, nosotros tenemos que reflexionar también en nuestra realidad como iglesia del Señor Jesucristo, porque hablando de la iglesia del Señor Jesucristo en general, hay malos pastores. Hay malos pastores que tratan de forma diferente a los hermanos según la cantidad que ofrenden, según la cantidad que diezman, y tratan de manera diferente los problemas de estas personas y tratan de manera diferente el pecado de estas personas, lamentablemente, porque si ofrendan bastante, si diezman bastante, entonces los tratan de una manera. Hay más tiempo, más atención, hay disponibilidad y hay indulgencia para los pecadillos de estas personas. Y su expresión es, hay que atenderlo bien porque da bastante. Entonces, hoy en día, si nosotros somos honestos también, en nuestro medio cristiano es posible que esto pase, de hecho ocurre. Hermanos, no debe ser así, no debe ser así. Y eso habla al liderazgo. Y que el Señor nos libre que nosotros seamos así. Pero hermanos, si esto pasa, es porque también hay hermanos que piensan que tienen derecho a ser tratados de manera diferente por la cantidad que ofrendan, por la cantidad que diezman. Y esto tampoco debe ser así. Que personas que creen que merecen un trato especial y creen que esto es como una sociedad, ¿verdad? Entre yo más aporto capital, tengo más privilegios en esta sociedad, en este trato comercial, pero la iglesia del Señor Jesucristo no es así. Entonces, tanto de un lado como de otro, eso no debe ocurrir en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, en el cuerpo de Cristo en general, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. No debemos de ser así, ni debe haber pastores que traten mejor a las personas que dan más, ni debe haber hermanos que piensan que porque dan más deben recibir un trato diferente, más indulgente, más especial. Esto no está bien. Esto no está bien y no debe ser así. Todos debemos velar unos por otros porque esto no ocurre. Vean, dice el versículo 6, por tanto, de la profecía se os hará noche y la oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos, es decir, iba a venir calamidad, ya no iban a poder adivinar nada ni profetizar, y serán avergonzados, dice el versículo 7, los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. No iban a poder decir ya más nada. Y el versículo 8 dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová. Aquí está hablando Miqueas, ¿verdad? Ya no habla él de manera personal. Y dice, yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miren, Miqueas dice, yo estoy lleno del Espíritu de Jehová, lleno de fuerza. ¿Para qué? Para denunciar. Hermanos, esto nos lleva a la reflexión también, que se necesita la llenura del Espíritu para
denunciar el pecado del pueblo de Dios. Aquí Miqueas lo hizo porque fue movido y dirigido y llenado por el Espíritu Santo para hacerlo. Y esto es necesario también porque, hermanos, tenemos que reconocer que nosotros somos seres humanos con naturaleza pecaminosa, pecadores, que muchas veces como pueblo de Dios también podemos llegar a permitir pecados en nuestra vida. Y esto no debe ser así. Pero si llega a ser así, entonces es necesario que también seamos, como dice aquí, denunciados, seamos reprendidos. Pero para hacer esto se necesita la llenura del Espíritu de Dios, como el poder del Espíritu de Dios, como dice aquí. ¿Por qué? Para evitar que alguien pueda decir, yo voy a denunciar todo lo malo que miro en la iglesia porque yo estoy resentido y es una iniciativa personal. Eso no es la denuncia de parte del Señor como la que vemos aquí. Pues que a mí me hicieron esto y lo otro y estoy enojado con ellos, entonces yo hablo y digo, todos ellos están mal y son hipócritas y no sé qué, tantas cosas que se pueden ver, pero no es así, eso no es de parte del Señor. Y se necesita la llenura y el poder del Espíritu de Dios también para, si se hace la denuncia, soportar lo que viene. Porque los profetas, hermanos, no eran populares. No eran populares. Ninguno que trae malas noticias es popular. Como dice, la historia tiende a eliminar al portador de malas noticias. Nadie quiere oír malas noticias. Y más si es por el mismo comportamiento de uno. Entonces, estos profetas se volvían impopulares, se volvían non gratos y sufrían mucho. Entonces, si alguien va a denunciar, tiene que ser lleno del Espíritu, del poder de Dios, para hacerlo correctamente y también para soportar la antipatía que esto genera. Porque no es agradable oír la reprensión. Y esto, amados hermanos, sin lugar a dudas, nos debe de hacer pensar a nosotros también. Aquí Miqueas, hermanos, estaba reprendiendo al pueblo, a la élite, especialmente a la élite económica, religiosa y política. Y nosotros, hermanos, entonces, como él les está señalando sus pecados, y es una excelente ocasión para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos de manera personal, como congregación, hermanos, porque tenemos que apartarnos, tenemos que examinar si no estamos nosotros permitiendo pecados en nuestra vida. Tenemos que examinarnos si no estamos permitiendo celos, contiendas, rivalidades, disensiones, como dice la... Si no estamos permitiendo inmoralidad sexual, pornografía, adulterio, homosexualidad y otras tantas manifestaciones de la inmoralidad sexual. Si no estamos permitiendo mentiras, palabras deshonestas, malas palabras en nuestra vida, y chismes, hermanos, críticas destructivas, porque todo eso es pecado también delante del Señor. Y como dice aquí la palabra, si no estamos también permitiendo algo descontrolado, descontrol. Entonces, ira descontrolada. Si no estamos permitiendo en nosotros ira descontrolada. Hermanos, tuvimos una pequeña pérdida ahí de señal, pero gracias al Señor ya estamos nuevamente aquí en la comunicación y en la comunión unos con otros. Entonces, hermanos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos si no estamos permitiendo todas estas cosas en nuestra vida. Y es duro examinarnos a nosotros mismos, pero tenemos que hacerlo porque para eso precisamente están las palabras de estos profetas. No para que nosotros digamos, ay, qué malos eran aquellos, qué perversos, y eso que tenían la ley de Dios y tenían, no, es para que nosotros nos examinemos si no estamos haciendo lo mismo que ellos y permitiendo estas maldades en nuestra vida y sea necesario enmendarnos. Y tal vez, si ya lo hemos visto y estamos en la lucha contra algunos de estos pecados que yo estuve mencionando, y quizás si por la breve pérdida de señal lo repito, celos, contiendas, peleas, conflictos no resueltos, discriminación y aceptación
de personas, inmoralidad sexual, mentiras, malas palabras, chismes, crítica destructiva, ira descontrolada. Y si ya estamos luchando contra esto y tenemos una fuerte batalla, entonces sigamos adelante. Recordemos que no es por nuestra fuerza, sino por la gracia del Señor. Muchas veces cuando estamos en medio de la lucha contra el pecado, podemos pensar es que debo ser agradable a Dios por mi obediencia. Pero, hermanos, no es así, es al revés. En Cristo ya somos aceptos en el amado y eso es lo que nos permite ser obedientes. Es al revés. Es como dicen los estudiosos, el indicativo permite el imperativo. ¿Qué quiere decir esto? El indicativo es la situación actual, la real. Y la situación actual real es que nosotros somos perdonados, limpiados, justificados por el Señor Jesucristo. Hemos sido recibidos como hijos de Dios, tenemos una nueva vida, tenemos el Espíritu Santo, y esa realidad es en la que tenemos que basarnos para poder vivir de acuerdo a nuestra nueva situación. Y debemos de acudir a esa gracia del Señor que nos ha dado todo esto para decirle, bueno, Señor, tú me has dado ya todo, vivir rectamente delante de ti, ayúdame a hacerlo, reconozco que soy pecador. Hermanos, una vida muy importante es, muchas veces nosotros cuando pecamos acudimos quizá a una confesión como la del Salmo 51, cuando David decía que él se humillaba y tenía un corazón contrito y humillado delante del Señor. Pero hermanos, quizá la clave para ser victoriosos es llegar con ese corazón contrito y humillado cuando somos tentados, no después de haber caído en la tentación, sino cuando somos tentados, cuando en el momento en que reconocemos la tentación en nuestra vida, nosotros reconocernos con un espíritu contrito y humillado como pecadores, como débiles y clamar ahí por la gracia del Señor que nos fortalezca, que nos permita encontrar la salida, resistir esa tentación. Y al ejercitarnos, hermanos, en esta reconocer nuestra necesidad, nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad de la gracia del Señor cada día, podemos ir cada día anticipándonos y siendo victoriosos en medio de la tentación. Así que podemos nosotros salir victoriosos porque ya el Señor nos ha limpiado, nos ha justificado, nos ha dado su Espíritu y nos ha dado todo lo que necesitamos, como dice Pedro, todo lo necesario para la gracia y para la piedad nos han sido dados ya. Así que confiamos en el Señor Jesucristo, en su poder y en su Espíritu Santo para salir victoriosos. Bueno, hermanos, seguimos adelante porque el Señor, por medio del profeta Miqueas, entonces a partir de los versículos 9 al 11, da unas acusaciones contra la élite política y religiosa. Es decir, él había ya hizo el juicio contra la élite económica, contra la élite religiosa, en particular los falsos profetas, pero ahora anuncia el Señor sus acusaciones contra la élite política y religiosa. Y amados hermanos, vemos los versículos 9 al 11. Y dice, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Habían usado la ley para sus propósitos. Que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Es una figura para decir, esta ciudad ustedes la han vuelto una ciudad de maldad, de asesinato, de crimen. Sus jefes juzgan por cohecho, dice, y sus sacerdotes enseñan por precio. ¿Sí? Los jueces aceptaban soborno. Los sacerdotes enseñaban si les pagaban, de acuerdo a lo que recibían. Y sus profetas, dice, adivinan por dinero. Y se apoyan, y encima de todo esto dice, miren qué tremendo, el versículo 11, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Ellos decían, estamos bien. Y ellos decían, como le decían a Jeremías 100 años después, porque tenemos aquí el templo del Señor, aquí está el arca del Señor, no nos va a pasar nada. No importa cómo nos conduzcamos nosotros en nuestra vida personal, ahí está el templo, ahí está el edificio, ahí está, hacemos los sacrificios y todo, no nos va a pasar nada. Jehová está entre nosotros. Miren qué cosa tan tremenda. Pero también es tremendo, hermanos, y eso nos lleva a la reflexión, que algunos de nosotros quizá podamos pensar así. Algunos cristianos puedan pensar
pensar tal vez que porque podemos pensar que porque asistimos a la iglesia, porque servimos, porque ofrendamos, porque participamos en las cosas de la iglesia, porque hacemos un devocional, porque tenemos también mucho tiempo de hacer todas estas cosas, pues estamos bien y Dios está con nosotros y nada nos va a pasar. No importa si estamos manteniendo pecado en nuestra vida. Y algunos hermanos podríamos pensar así, así como pensaban ellos. Aquí tenemos el templo, ¿verdad? No nos va a pasar nada. Jehová está con nosotros. Y algunos cristianos podríamos pensar quizá esto. No, no pasa nada. Yo estoy yendo a la iglesia. Estoy haciendo mi devocional. Ya llevo lleno tantos casillas del devocional. Estoy ofrendando, estoy sirviendo. Estoy bien, Dios está conmigo. Pero, hermanos, aquí la clave es la conducta de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Si la conducta es así, sí, el Señor está conmigo y me respalda. Si no, no es así. Y es de preguntar, ¿seré yo uno de los que piensan así? ¿Será usted quizá, hermano, amigo? No debemos pensar de esta manera, porque eso era lo que pensaba este pueblo. Y vean la sentencia del Señor. Dice, por tanto, en el versículo 12, y aquí termina la exposición de estos capítulos 2 y 3 con la sentencia del Señor. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será como campo. ¿A qué se refiere con Sión? Bueno, en general Sión se refiere a toda la ciudad de Jerusalén, pero específicamente al monte donde está el templo y lo que ahora nosotros sabemos, hermanos, que está justamente como una gran explanada, hay una mezquita ahí. Pero en general se refería, en términos generales, a la ciudad de Jerusalén. Será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Es decir, el monte de la casa quiere decir el monte del templo, esa área donde estaba el templo en ese tiempo, que ahora ya no está, y justamente es así, como cumbres de bosque. Será así, será arada, ya no habría nada. Será quitada. Eso que en lo que ellos confiaban, que decían, ahí está el templo y ahí está la presencia de Dios, los iba a abandonar y se iba a ser destruido para demostrar que no es así. No es por tener un edificio, no es por ir a un edificio, por hacer cosas, es por someterse a la voluntad, dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios, que Dios realmente está con nosotros. Así que, mis amados hermanos, una enseñanza del profeta Miqueas que nos lleva a la reflexión, nos lleva a aprender de ellos para no repetir sus errores y nos lleva a examinarnos a nosotros mismos en nuestra realidad como iglesia del Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, yo quisiera ver brevemente en los minutos que nos quedan, que dependerá de la participación de ustedes, mis amados hermanos, que como lo hemos hecho otros jueves, yo quisiera pedirle su participación y que me completen la frase como lo hemos hecho los otros jueves. De la enseñanza de hoy me quedo con, y que ustedes completen, por favor, hermanos, con lo que ustedes se quedan, lo que ustedes les haya quedado de esta enseñanza, del juicio de Dios contra la élite religiosa, la élite política, la élite económica del tiempo del profeta Miqueas. Que ustedes, por favor, hermanos, puedan compartir. Eso, como les he explicado, es una bendición porque nos ayuda a ver cómo el Espíritu de Dios obra en cada uno de ustedes, los oyentes, y nos ayuda a nosotros, los maestros, para examinar y ver cómo ha estado llegando el mensaje. Así que los animo, los invito, mis amados hermanos, a que por favor ustedes completen la frase de la enseñanza de hoy, me quedo con, y que escriban qué es lo que más les ha llamado la atención, lo que les ha llenado en esta noche de los capítulos 2 y 3 de Miqueas, y que lo podamos compartir. Mientras leo para ustedes algunos comentarios anteriores, hermanos, dice hermano Sergio Echeverría, que Dios cada día anime nuestra fe, de tal modo que nada ni nadie puede apartarnos del amor de Dios. Dios vive en cada uno de nosotros, coexiste en cada uno, por tanto jamás se aparta de nosotros, somos nosotros los que algunas veces ignoramos su presencia. Gracias, hermano Sergio Echeverría. Hermano Enoch Escobar, saludos hasta allá al puerto de Iztapa. Buenas noches, hermanos. Dice, Dios les bendiga. La reina Jezabel despojó de su viña a Nabot. Es un ejemplo precioso, justo, amado hermano Enoch. Y entonces, para complacer al rey, excelente estudio, este tiempo pasa lo mismo, hay élites haciendo vejámenes contra mucha gente. Muy cierto.
Nuestros hermanos David y Violeta dice edificados con la palabra, gracias hermano Neri, confiamos en el Señor Jesucristo para ser victoriosos. Hermana Isabel de Román, un fuerte abrazo allá en casa, hermano Paquito y toda la familia. Dice que el Señor bendiga a hermano Neri, le agradecemos por el estudio de esta noche. Cada estudio es de mucha bendición para nuestra familia. Gracias hermanos. Les invito a que sigan participando hermanos y que puedan completar la frase de la enseñanza de hoy, me quedo con, para ver qué es lo que la enseñanza de esta noche ha dejado en su mente, en su corazón. Suram Meguero Suramita dice, me quedo con que debemos evaluar constantemente nuestro proceder dentro y fuera de la iglesia. Así es, eso es lo que nos anima justamente la palabra del Señor y especialmente estos pasajes proféticos nos animan a esto precisamente, ¿verdad? A examinarnos constantemente. Hermano Rudy Rojas nos dice, me quedo con la sana doctrina, gracias por la enseñanza de hoy. Gracias, hermano Rudy. Un saludo allá en casa. Hermano Oscar David Rivera dice, me quedo con, siempre es sano ponerme en lugar de las otras personas y aplicarlo a nuestras vidas, examinando antes cómo estoy obrando delante de Dios. Sí, hermanos, eso es justamente lo que nos llama este pasaje precioso, porque es para nuestra salud, es para nuestra sanidad espiritual, que nosotros nos examinemos constantemente, nos humillemos delante del Señor. Eso es algo muy difícil de hacer porque tiene que dejar uno a un lado su orgullo de creer que uno está bien y examinarse a uno mismo. Hermano Sami Tokai dice, de la enseñanza de hoy me quedo con evaluar cada día mi conducta que sea íntegra. Muchas gracias, hermano Sami. Hermana Patti Arroyo, saludos hermana Patti. Nos hemos gozado con sus interpretaciones. Dice, el Señor nos da la victoria si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Justamente, hermanos, esa es la clave. En nuestra carne nosotros no podemos hacer nada. Y recordemos que sabemos muy bien que, por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, allá en Mateo 4, en Lucas 4, Él venció la tentación con la palabra y citó la palabra, pero normalmente no observamos el detalle que nos dice, antes de todo eso, dice, el Señor fue lleno del Espíritu ahí, porque estaba lleno del Espíritu, y estar lleno del Espíritu significa, como dice nuestra hermana Patti, ser guiados por el Espíritu, porque estaba lleno él del Espíritu, es que pudo resistir la tentación con la palabra. Pero si nosotros no estamos llenos del Espíritu, es decir, no estamos siendo guiados, controlados por el Espíritu del Señor, no nos sometemos a la voluntad del Señor, entonces vamos a estar tratando de luchar en nuestras propias fuerzas y aunque no sepamos la palabra, vamos a fallar. Hermano Julio Castellano nos dice, me quedo con, de la enseñanza de hoy, nos quedamos con que el Señor tiene control del quehacer del hombre y tenemos que dar cuenta. Exactamente, así es. Nuestro hermano Noé Paz, qué gusto saludarlo, hermano Noé, no habíamos tenido la oportunidad de saludarlo en estas transmisiones, pero qué bueno saludarlo. Sabemos que la familia Paz Blanco se ha estado uniendo, pero hoy vemos ahí específicamente al hermano Noé. Dice, la gracia de Dios es abundante, ¿sí? Hermanos, es la gracia de Dios la que nos permite salir victoriosos del pecado. No es nuestra propia fuerza, no es nuestro mérito, sino que es simplemente la gracia del Señor, que el Señor ya ganó esa victoria por nosotros. Solo debemos apropiarnos de esa victoria. Recordemos que el Señor, nuestro Padre Celestial, no nos ve con nuestros pecados, sino nos ve a través de la vida justa, de la justicia del Señor Jesucristo. Por eso, por la justicia perfecta de Él, la obediencia perfecta de Él, es que nosotros podemos aspirar a obedecerlo a Él. Bueno, doña Edna Gladys Valenzuela, muy bien. Sí, muy bien. Gladys Valenzuela, ¿qué tal? Gusto de saludarla. Nos dice que no basta decir que somos cristianos, sino debemos examinarnos para ver si estamos actuando como lo dicta el Espíritu Santo. Así es, gracias Gladys. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor y qué gusto saludarla. Un saludo muy especial para Fred allá en casa también. Y tenemos, muy bien, excelente. Saludamos a hermana Grace, aprovechamos a saludar a algunos hermanos que se unieron a la
transmisión, nuestro hermano Juan Carlos Cuellar, hermanón, como cariñosamente le decimos, qué bueno saludarlo, hermana Lilian Donis, Dani Ruano, Oscar David, qué bueno saludarnos a todos. Y terminamos, llegamos al último comentario. Nuestra hermana Vio le dice, me quedo con la justicia y santidad del Señor, Él todo lo ve, todo lo examina y evalúa. David y Vio le desean vivir con su credo y conducta agradable delante del Señor. Así que, mis amados hermanos, muchas gracias por sus participaciones y sobre todo que el Señor nos siga llenando de su Santo Espíritu, nosotros siendo llenados por el Espíritu del Señor para salir victoriosos, examinándonos a nosotros mismos y entonces dejando lo que el Señor no le hará. Y sigamos, perseveremos en esa lucha que el Señor ya ganó por nosotros. Vamos, hermanos, ha sido una gran bendición estar con ustedes en esta noche. Nos veremos, si el Señor lo permite, en una próxima oportunidad. Tenemos rápidamente unos anuncios. Recordamos las actividades de damas de este sábado 23, hermanos. Recordamos, por favor, si usted puede a las 3:30, comuníquese con hermana Katy de Colón, envíele un mensaje al WhatsApp de hermana Katy y ahí usted podrá recibir la invitación. Y si usted no puede ahora, sino este sábado 23 puede a las 8:30 de la noche, envíele un mensaje a Mónica Marroquín a su WhatsApp. Aparecerán por ahí estos números para que ustedes se comuniquen y puedan recibir la invitación para ingresar al salón virtual donde serán estas reuniones. La última participación, Sui Urbano dice, me quedo con que así como la élite oprimía al hombre y a su casa y le robaba, según lo narra Miqueas, en la actualidad también sucede lo mismo. Debemos examinarnos delante de Dios, que no estemos repitiendo estos patrones y tengamos que ver la justicia de Dios. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias, Susi, por esta participación. Así que están ahí en sus pantallas los números. Y hermanos, también les recordamos nuestras actividades de cada semana, de lunes a domingo, lunes de oración en la noche, miércoles comunidad en línea, jueves seguimos con el estudio del profeta Miqueas, los capítulos 4 y 5, si el Señor lo permite, el próximo jueves, y por supuesto el domingo la transmisión en vivo a las 9 de la mañana, seguimos con el estudio de Primera de Tesalonicenses. Así que, amados hermanos, un fuerte abrazo, que Dios los bendiga.